El Centro Cristiano El León presenta. Quisiera hablar sobre la pérdida del temor a Dios. Si usted quisiera poner algún título, debería ponerle "No hay temor de Dios". Yo diría la pérdida del temor a Dios. ¿Quién es Dios? Para algunos, Dios es alguien que no existe. Para algunos, Dios es la creación de alguien para que el mundo se controlara y tuviera miedo. Es como la creación de cuando las abuelas dicen: cuidado, no tomás la sopa, viene el cuco. Entonces fue creado para algunos para condenar, para machacar. Sin embargo, quienes dicen tales versiones son creados por el Dios de misericordia, por ese mismo Dios que ellos se burlan. En el libro de Génesis, nosotros vemos a un Dios de misericordia. Yo siempre me pongo a meditar en esto. ¿Cómo hace un intelectual? ¿Cómo hace un ingeniero? ¿Cómo hace un científico? Cuando el resto de la ciudadanía se pone a discutir de algunas cosas físicas, entonces el científico o el físico calla y no contesta nada. No hace una mala actitud en callar, porque ponerse a explicar de átomos, ponerse a explicar de lo que es todo lo que se refiere inclusive al cosmos, es algo que muchas de las personas aún no comprenden qué significa ir a trabajar, pagar impuestos o hacer las cosas correctamente, y ponerse a discutir con un científico es para el científico una pérdida de tiempo. ¿Sabe? A veces Dios guarda silencio. ¿Oyó? Dios guarda silencio ante muchas personas que cuestionan quién es Dios. Entonces, no sé si usted ha leído en alguna ocasión y dice: el sabio pasa por sabio cuando calla. No por el mucho hablar usted será sabio. Usted puede ser un gran ignorante, pero pasa por sabio cuando calla. Yo creo que Dios en muchas ocasiones ha callado, pero por amor a nosotros. Porque sabe que cuando Dios mira la tierra tiembla. Hay terremotos. Cuando Dios observa a la tierra, es porque Él está a punto de hablar o va a hablar. En Génesis, nosotros vemos que Dios habló. En Génesis, nosotros vemos que cuando Dios miró a la tierra, la miró para aplicar su amor. Wow.
Cuando tú lees, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vas a encontrar en Génesis 1 en adelante cómo papá Dios comienza a manifestar un Dios creador. ¿Sabe? Bien le decimos nosotros papá. No sé si usted le dirá papá a Dios. Yo necesito decirle todos los días papá, porque así me voy a sentir siempre su hijo. Siempre me sentiré su hijo. Y bien le cabe la palabra papá a Yahweh, a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo leo Génesis, a mí me muestra su amor. Cuando Él empezó a crear todas las cosas, cuando creó el mundo, cuando creó la lumbrera mayor, la lumbrera menor, cuando creó estas cosas, Él mismo dijo, la usemos para señales. Cuando Él creó en la tierra todo ser viviente, cuando Él dividió las aguas de las tinieblas, cuando Él sacó las aguas y dejó la tierra que nosotros conocemos, el lugar firme, seco, todo lo hizo con un plan. ¿Cuántos tienen niños aquí? Varios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de su primer hijo? No sé si se acordarán. Yo me acuerdo. Cuando me dijeron que mi esposa quedó embarazada, obviamente que hacía muy poquito que yo me había casado, y por ahí no sé si a los 5 meses, ya se me falla la memoria, pero tal vez a los 5 o 6 meses me dijeron que ya estaba embarazada. Y yo vivía, cuando empecé, vamos a decir, mi matrimonio, yo vivía en la casa de mis padres. Es que ya mi hermano se había casado, Yamila era pequeña, y entonces había una habitación como para que yo pudiera estar ahí. Pero cuando yo ya supe que estaba embarazada, mi esposa, entonces yo empecé a planificar para cuando ella viniera. Empecé a planificar ¿qué cosas? Como todos ustedes sabrán, un Moisés, el primer babero. ¿Se acuerdan del primer babero? ¿Sí? El primer chupete, ¿verdad? Y aquellos que tuvieron la bendición de acomodar la habitación, de ponerle la primera cama, los primeros ositos. Papá Dios hizo exactamente con nosotros, pero Él no escatimó en gastos. Nosotros a veces decimos, ¿esto cuánto vale? Y esto, bueno, conforme a nuestro bolsillo, ¿verdad? Pero papá Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Oyó, no? Dueño de todas las cosas. Entonces, ¿qué hizo Él? ¿Qué dijo? Le voy a dar a mis hijos un planeta completo. Le voy a dar la tierra. Y entonces nosotros vemos en Génesis cómo papá Dios la preparó. Nosotros, cuando fuimos creados, ahora nosotros vivimos en un país donde sentimos el frío, pero en el huerto del Edén tenía el clima perfecto. No necesitábamos ropa. Lea la Biblia. Nosotros podíamos tener un clima estable. Papá Dios en el huerto, como nuestra casa, Él hizo que los árboles fueran árboles para nosotros, para que cada uno de nosotros nos nutriéramos. Y Él pensó en los árboles de sanidad. Él pensó en un río
que corría, ¿qué cosa? Oro. Por eso cuando alguien me dice, cuando usted es pastor, usted tiene que representar bien a Dios. Hay personas que se equivocan mucho. Cuando Moisés fue enviado a la tierra para ser Mesías para el pueblo de Israel, ¿sabe dónde lo puso el Señor? En la misma casa de Faraón, donde estaban todas las riquezas. Cuando Dios tiene un plan con alguno de ustedes, te sacará del estado que estás para ponerte en un estado favorable y bendecido. Quiero que lo sepas. Se van a levantar miles de personas para decir mentiras de ti. La gente tiene un mal concepto del segundo Mesías. ¿Sabe cuál es el segundo Mesías? Jesús. La gente tiene un concepto de Jesús tan equivocado. La gente cree que Jesús no comía, que no le gustaba juntarse, comer y hacer bromas. Jesús se juntaba y hacía bromas. Jesús comía con los discípulos, inclusive era invitado a fiestas. Pero claro, cuando uno permite que la religión entre, entonces la religión empieza a condicionarme, a condicionarte. Cuando ves una falencia, dice la religión, aquel está en pecado. Dios no hizo nada de esas cosas para nosotros. No nos dijo eso, para nada. Papá Dios, cuando envió al segundo Mesías, cuando lo hizo pisar, o cuando Él, vamos a decir, dio su primer llanto, ahí estaban 3 magos o 3 rey magos, como ustedes quieran decirlo. Y ellos venían con camellos, ellos venían con cofres, ellos venían con riquezas para el Rey de Reyes. Es importante que tú sepas que cuando usted es un enviado de Dios, cuando usted entiende que es un enviado de Dios, Él va a enviar a usted todo lo que necesita para que se cumpla su plan. ¿Qué concepto tiene usted de Jesús? Que Jesús vivía, ¿qué? ¿Vivía mal? Jesús tenía 2 casas, una casa en Nazaret y otra a la orilla del mar. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que para llevar a cabo un ministerio de 3 años y medio como lo ejecutó Jesús, se necesita tener muchas finanzas? Jesús tenía finanzas, pero también Jesús tenía estratégicamente muchas personas que ofrendaban, que diezmaban. Usted me va a decir, pero no lo dice la Biblia, no lo leí en ninguna parte. Porque vuelvo al principio. ¿Cómo Jesús? Muchas personas, científicos, callan. Porque si usted, para que usted comprenda, no puede un maestro juntarse con otro maestro y empezar a debatir, 1 más 1 es 2. El otro maestro le va a decir, esta persona no está bien. Es lógico que 1 más 1 es 2. Entonces Jesús traía revelación más grande. Jesús traía revelación más profunda. Traía una revelación tan grande, tan poderosa, que eran ¿qué? Las personas transformadas sobrenaturalmente. Ojalá me siga. Ojalá me siga. Cuando nos pusieron a nosotros en el huerto del Edén, oiga, cuando nos pusieron a nosotros, digo nosotros porque nosotros venimos de Adán, Eva, y yo por lo menos voy a decirlo con todas las letras. Yo vengo del linaje de Sem, Set,
Abel, ustedes saben lo que sucedió, ¿verdad? ¿Cuántos saben de Abel? Primero dice la palabra que estaban Adán y Eva y tuvieron que, por voluntad, o sea, Dios permitió que tuvieran ¿a quién? A Caín. Pero después tuvieron, sí, Abel. Dice las Sagradas Escrituras que Abel era un hombre que buscaba a Dios. Era un hombre que se presentaba delante de Dios agradecido por todas las cosas, y Dios lo prosperaba en gran manera. Pero se levantó su hermano al oírlo a Dios decir que se agradaba de su hermano, se levantó a matarlo. Y desde ese día comenzó sobre la tierra una guerra imparable, una guerra del pecado, la guerra del sexo, la guerra de la idolatría, la guerra contra Dios. ¿Oyó? La guerra contra Dios. Luzbel, como la Biblia lo describe, Satanás, Lucifer, fue creado por Dios. El deseo de Dios era que en los cielos hubiera una alabanza como Él quería. Pero Luzbel quiso usurpar el trono de Dios, y cuando fue descubierto en el reino de los cielos, fue expulsado de los cielos. Él y la tercera parte son ellos los que, imitando a Dios, vinieron a este mundo que se le había entregado ¿a quién? A nosotros. Por eso usted va a leer Génesis y no le comprende. Cuando usted empieza a leer que Dios comienza, o la lectura comienza y después se detiene, y es como que arranca de nuevo otra creación. Y no entiende, dice, ¿por qué el lector no comprende esto? ¿O por qué el escritor, qué quiso decirnos? Dios primero creó la tierra, pero vino Luzbel y los demonios a hacer que la tierra se desordenara. Por eso usted va a leer, primero, cuando Dios hace una sanidad, ¿la hace desordenada? ¿Usted leyó alguna vez una sanidad del Señor que la hace desordenada? En ninguna parte. Le decía al paralítico, levántate. ¿Y qué pasaba? ¿El paralítico qué? Se levantaba y caminaba. Le decía al ciego, ve, y veía. Le decía al que estaba muerto, levántate. Se levantaba. Eso me indica a mí que Papá Dios es un Dios de orden. ¿Cómo puede ser que un papá o un Dios de creación, de orden, puede ser que creara la tierra y la creara mal? Dios no la creó mal. Pero sí leemos nosotros que empezó a separar las aguas. Es como que estaba mezclada las aguas sobre la tierra o en el aire. Y comenzó a ¿qué? A darle la orden en medio del desorden que había. Las aguas que se reúnan todas. Léalo. Que se descubra, que quede lo seco. Que los empezó a dar órdenes. Significa que alguien había manipulado lo que Dios había creado, y ahora viene Papá Dios y ordena. Me gusta explicar esto porque amo ser ordenado. ¿A cuánto le gusta ser ordenado? Tengo un pequeño problema, o tal vez un gran problema. Los que están conmigo, a veces yo los observo y
un poco complicado, dirían algunos. Si digo vamos a ordenar esto, me gusta que lo ordenemos y lo conservemos tal cual, ordenado. Cuando digo vamos a dejar vamos a dejar esto en tal forma, yo voy a venir y quiero que esté en tal forma. Entonces cuando algunos van a la radio, entonces yo miro y dejaste apagado esto y cerraste esto y ¿por qué no esto no está ordenado? ¿Por qué? Porque está dentro de mí la presencia de Dios, y esa presencia de Dios me indica ¿qué? Orden. El orden. Ahora, cuando usted me escucha aquí hablar, usted por ahí puede amarme o odiarme, porque voy a expresarle a usted el orden de Dios. Puede amarme porque tal vez diga, me doy cuenta, estaba equivocado, estaba caminando mal, estaba haciendo lo incorrecto. O odiarme y decirme, ¿hasta cuándo yo voy a escuchar de usted lo que usted quiere? Para mí usted nos está manipulando, para mí usted quiere hacer con nosotros lo que quiera. Por eso le digo, me puede amar o me puede odiar. Usted puede amar a Dios o puede odiarlo. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque si papá Dios le dice, te quiero bendecir, ¿quién no quiere la bendición de Dios acá? Todos queremos la bendición de Dios, ¿verdad? Estar sano, que nuestros nietos, ahora digo nietos porque tengo nietos. Y ahora lo tengo que afirmar más porque a mí me duele que mis nietos estén enfermos o que les falte algo, y oro por ellos, y cuando me dejan solo en un momento con ellos, yo le impongo las manos, declaro la bendición. Creo que ustedes también son así. Ustedes quieren lo mejor, ¿verdad? Y seguro que van creciendo ellos y también le dicen, no, esto no. Y los niños, ¿qué hacen? Se ponen con cara larga y lloran, pero después, ¿qué? Van creciendo y saben que usted no es el enemigo, sino que usted es un abuelo o un padre de amor, y vienen y lo abrazan. Aquí, cuando usted viene a aprender de la palabra de Dios, puede amarme o puede odiarme. A Dios lo mismo, puede amarlo o puede odiarlo. Pero si usted aprende a crecer en esta dirección, usted va a ser muy bendecido. ¿Por qué? Porque el Señor en el huerto del Edén creó todo ya, mostrándonos a nosotros que Él nos ama y quiere que estemos bien. Pero cuando la casa está desordenada, cuando la casa no está ordenada, ¿qué hace papá Dios? ¿Ustedes leyeron qué hace el Señor? Wow. Yo no sé, a los hijos que a veces les gusta dejar la zapatilla por un lado, la compu prendida, no sé, qué sé yo. No puedo decir que no está mi hijo por acá, porque si no dice, me lo decís por mí, Pero nosotros que nos gusta el orden, algunos dicen, no, ya te volviste viejo. Es que cuando vos te volvés viejo, te volvés como un hombre que perseguía a todo el mundo. No sé si le dicen así, ustedes le dicen a la mamá, te volviste vieja, y porque estás vieja te volvés complicada, me perseguí, déjame vivir en paz. No sé si alguno, como que me suena como que alguno sabe de lo que estoy hablando. Es que papá Dios no es viejo. Dios no es complicado. Él nos quiere ayudar y nos quiere abrir los ojos, porque si tenés los ojos vendados o si tenés tus lentes empañados, no ves bien. Pero cuando Él quita la obstrucción de tus ojos, empezás a ver las cosas bien. Quiero dejarle bien en claro esto: que Dios no creó la tierra para maldecirnos. Dios creó la tierra para bendecirnos. Dios es un Dios de orden. Wow.
Él comprende a la mujer, Él comprende al hombre, Él comprende a cada uno de los seres que habitan la tierra. Ahora el problema es que desde que Caín no le comprendió a Dios, oiga, Caín no le comprendió a Dios, desde ese momento y todas las generaciones que vinieron de Caín, todas fueron en contra de Dios. ¿Me está oyendo? Desde Caín, que mató a su hermano Abel, el primer asesinato que vemos en las Sagradas Escrituras, asesinato. ¿Por qué lo asesinó? Porque Dios habló mejor que no habló bien de Caín, habló bien de Abel. Entonces Abel merecía morir. Que hubo ahí envidia, que hubo ahí celo, que hubo ahí ponerse en contra de Dios. Hay algunos países que dicen ojo por ojo, diente por diente. O sea, si vos disparaste, a vos te tienen que disparar. Hay algunos países que es así. Usted hizo algo con su mano, a usted le van a cortar la mano. Ahora, Papá Dios no es así. Él siempre nos muestra el perdón, Él siempre nos muestra la oportunidad, Él siempre nos muestra el amor. Eso es extraordinario. Porque a veces cuando vos te confundís, que vos erraste, que te apuraste, que hablaste de más, que hiciste algo que no tenías que haber hecho y te diste cuenta, ¿qué hace la cantidad de personas que te rodean? Te levantan el dedo, te enjuician, ¿verdad? Y vos estás mal, vos estás triste y todo el mundo te enjuicia, todo el mundo pero no sabe si te arrepentiste o no de corazón. Pero qué bueno es cuando la voz que necesitamos escuchar aparece. Aparece para decirnos: yo te perdono. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios que nos quiere perdonar, ¿qué le decimos a Dios? Perdóname, Señor, me confundí. No sé si usted alguna vez pidió perdón. A veces tenés una mochila grande, pesada y te confundiste y no podés, y se te da la oportunidad y le decís: perdóname, vos sabés que yo me equivoqué. ¿Y la persona qué? La persona que te perdona cambia, todo cambia. Y con Dios, cuando Dios te dice que te quiere ayudar, lo primero que hacemos es lo más extraordinario. El que ama hace eso. ¿Qué hace? Pide perdón. Perdóname, Señor, me equivoqué. Perdóname, caminé de una manera que creía. Y Él no nos está pidiendo explicaciones, solo que como sabemos que Él conoce todo, le contamos todo. Le contamos cuándo empezó todo, cuándo fue que se complicó aún más y cómo nos enterramos. Pero Él no nos está pidiendo que le digamos todo. Pero nosotros sí necesitamos ¿qué? Decirlo para sentirnos libres. Y cuando terminamos, viene Él y nos abraza. Estuve mirando hace muy poco una película que la trajimos a la iglesia. A veces cuando en nuestra niñez fuimos dañados por un padre que nos golpeó, un padre que golpeaba, un padre que maltrataba, no nos podemos acercar a Dios porque lo vemos como hombre. Esta película me abrió la mente para poder interpretar que Dios en muchas ocasiones se nos presenta a nosotros
de una manera diferente hasta sanar nuestro corazón. En esta película, a esta persona que su padre lo golpeó hasta cansarse, Dios se le presentó en forma de mujer y abrió su corazón y empezó a sacar las cosas de adentro y empezó a ser libre, empezó a ser edificado. Pero en un momento que era el momento de la sanidad total, se le presentó como un hombre, Dios, como un papá. Era el momento de perdonar a su padre que había fallecido. Y ahí se le presentó como papá. ¿Sabe por qué le estoy contando esto? Porque muchos de nosotros hemos sido dañados en alguna forma. Y quisiéramos que Dios fuera de esta manera porque esa persona me dañó. Yo puedo comprender a muchos de ustedes que quisieran que Dios sea de tal manera. Dios se le va a presentar a usted mostrando amor y misericordia. Dios es un Dios de presentarse de multiformas. Y Dios se va a presentar a usted como un padre de amor, aquel que necesite amor. Para aquel que no ha hecho las cosas correctamente y necesita la corrección, se va a presentar como el buen pastor. ¿Sabe lo que tiene el buen pastor? ¿A cuánto le gusta el buen pastor? Yo no sé si algunos ya me interpretan lo que voy a decir. ¿Sabe lo que es? Lo que hace el buen pastor. Se para. Y se para con el callado. ¿Saben lo que significa algunos dicen el palo del pastor, el bastón del pastor? Ese bastón tiene arriba una hoz, ¿verdad? El pastor, cuando dice viene el pastor, viene con esa vara. ¿Y qué hace? Le pega a las patas de la oveja para corregirla. Entonces uno dice, si Dios me va a dar duro, yo no vengo aquí, Si Dios me va a dar yo no vengo aquí. Pero un momento, porque mientras la oveja está viendo cómo le pega en las patas, está viendo que al final tiene una hoz y agacha su cabeza y se corrige y camina. ¿Por qué al mirar esa hoz corrige su caminar? Yo sé que muchos de ustedes han visto a los pastores y dicen, ¿para qué será? Eso que tiene ahí, ¿para qué será? Cuando la oveja cae en el acantilado, cuando la oveja cae en el precipicio, viene el pastor que le había dado palo, pero lo usa en inversa. Toma la parte de abajo y esa hoz va a ir hasta la oveja y la va a enganchar y la va a sacar. Cuando la saca, venda las heridas, cuida de ella y la vuelve a poner en el remanente. Aquí, cuando vienes a esta casa, algunos de ustedes necesitan el pastor, algunos de ustedes necesitan la vara. Y dicen, no, a mí no, yo me voy de aquí, Pero si amas esa hoz, amarás la vara de corrección y la hoz. El mundo entero en este tiempo ha perdido la orientación. Yo he leído, y usted tal vez vio en película, cuando el mundo perdió la orientación, Dios envió a Noé. ¿Cuántos han leído eso? Leímos que Dios mandó un diluvio
y no quedó más nada en la tierra. El mundo había perdido la orientación de hacer lo bueno, de hacer lo correcto. Y Dios le dio una nueva oportunidad al mundo, al ser humano. Todos nosotros necesitamos oportunidades. No importa lo que sucedió, no importa lo que pasó, ya está, ya sucedió. Vos necesitas oportunidad. ¿Cuántos necesitan oportunidad? Levanten una mano nada más. Yo levanto dos porque yo las quiero todas. Yo necesito oportunidad. Sí, yo necesito. Entonces Él nos enseña que Él es un Dios de oportunidad, que Él es un Dios de amor. Ahora, yo sé que algunos al leer y no interpretar, comienzan a tomar todo lo que ha venido sucediendo en el mundo para usarlo en contra de Dios. ¿Por qué si Dios amaba tanto, por qué le mandó un diluvio al mundo? Porque no ama la corrección la persona. Dios va a corregir, te ama, va a corregir. Ahora, hemos visto en el Génesis que Dios, creador, había creado la tierra, pero se había desordenado. Vino Él mismo, y le puso orden. Lo puso al ser humano, y el ser humano volvió a romper las reglas, volvió a desordenarlo. Entonces, ¿qué? Papá Dios habló esta vez y dijo: ábranse los cielos, ábranse las profundidades, júntense en las aguas y cubran toda la tierra. Y así fue. 40 días llovió, dice la palabra de Dios. Pero Dios le dio una oportunidad al ser humano. ¿Salvó a qué? Una familia con un arca. ¿Me oye, no? Está aquí conmigo. Creo que cuando no hay temor de Dios, cuando se pierde el temor de Dios, Dios está a punto de hablar. Dios está a punto de hablar. Wow. Quiero invitarte a leer el libro de Éxodo. Aquellos que tienen una Biblia, voy a leerle uno de los mandamientos que podemos encontrar en la Biblia. 20:13. Éxodo 20:13 dice de esta manera: no matarás. ¿Qué dice? No matarás. El mundo se ha olvidado de Dios. El ser humano ha tomado fábula, ha tomado como que Dios es una fábula, que Dios no existe. Lo creó alguien, creó una imagen de Dios, pero que Dios no existe. Entonces, quienes dicen eso han leído mucha historia, pero no nos quieren contar la historia a nosotros. Ellos son historiadores. Ellos son personas que han guardado la historia, la han escondido para que nosotros vayamos en contra de Dios. ¿Sabe lo que hace una persona que la odia a usted? ¿Usted sabe cuando hay alguien que lo odia a usted? No se le va a parar a decirle las 20, como dicen. No sé si está bien lo que digo. No se le para, usted dice: vos sos una porquería, vos sos un maleducado, vos... No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene argumento, porque sabe que no es así. Pero entonces, ¿qué hace? Utiliza a alguien. ¿Y entonces qué?
con que Dios te dijo. Y empieza a utilizar a alguien. ¿Para qué? Para que se levante en tu contra, para que hable mal de ti. Entonces, cuando alguien, oiga bien, cuando alguien hace tal cosa, de comenzar a decirle al mundo, Dios no existe, tiene planes. ¿Cuáles son sus planes? Tranquilo. Cuando alguien le dice a usted, usted puede matar. ¿Cómo puedo matar? Sí, usted puede matar. Viva la vida más feliz. Usted se confundió, su hija se confundió, su hijo se confundió. Le vamos a crear una ley para que pueda abortar. Pero no le dice a usted la realidad. No le dice a usted, ¿sabe una cosa? La historia nos dice que la historia de la humanidad, que aquellos que abortaban, que aquellos que hacían estas cosas, se ponían en contra de Dios. Y Dios hablaba. No nos dicen la verdad. ¿Por qué no nos dicen la verdad? Porque así como alguien utiliza a un tercero para hablar mal de usted, para ponerlo en contra de usted, cuando usted se entera, ¿qué hace usted? Vení para acá. Vos estás diciendo esto, vos estás diciendo estas cosas. ¿Con qué argumento? Decime. Y usted que no logra a veces acá quién fue el que se lo dijo. Porque usted ya metió hasta acá la pata, como dicen algunos. Y se calla la boca y dice, me pasa por abrir boca, me pasa por meterme en esto. Y en el mundo, muchas personas están haciendo exactamente esto. Utilizando a terceros. Los terceros somos nosotros. Ellos saben bien que si decimos sí a muchas cosas, nos ponen ellos en contra de Dios. Argentina y todos nosotros los que vivimos en esta tierra ya estamos en contra de Dios. ¿Oyó? Por eso es bueno que usted venga, adore a Dios. Por eso es bueno que usted traiga a su familia y que venga a decirle, Señor, yo vivo en esta nación, pero te pido perdón, yo no gobierno en la Cámara de Diputados, yo no gobierno en este país. Los gobernantes van cambiando de turno y responden no al pueblo argentino, responden a élites, responden a aquellos que maquinan para tomar la mente de los países. Es bueno que usted sepa. La Biblia habla y dice, no matarás. ¿Está ahí? Cuando la Biblia dice, no matarás, nosotros tenemos que saber que hay un espíritu que era el espíritu de Moloc. Oye, el espíritu de Moloc, porque si usted no sabe la historia, ese espíritu de Moloc se le cambió el nombre. Antes con este espíritu lo adoraban a Baal y le servían a Baal. Ahora, ¿qué hacía este espíritu de Moloc? El espíritu de Moloc llevaba a que las personas se salieran del orden de Dios. Entonces tomaban al primer niño que le nacía, se lo llevaban al sacerdote Moloc, lo tomaban al niño y le quitaban la vida, le cortaban el cuello y regaban el altar con esa sangre. ¿Con qué fin? ¿Cuál era el fin?
el dios de Baal, el dios Moloch, pide para que seas próspero un niño. Y tiene que ser el primero sacrificado para que seas próspero. Dios, oiga, Dios habló. Le vengo enseñando que cuando se sale alguien del orden, ¿qué hace Dios? Habla. Entonces Dios habló y le dijo al ser humano: nunca ha pasado en mí el deseo de que ustedes entregaran sus niños para ser prósperos. Nunca. Yo no estoy de acuerdo. Pero quien enseña la palabra de Dios sabe que la única manera de prosperar no es ponerse en contra de Dios. Si quiere prosperar, tiene un orden para ser próspero. Hay un orden. Abel, el primer hombre asesinado, él conocía el orden. No había ley. Porque algunos dicen: no, Jesucristo nos liberó de la ley. La ley fue puesta para un pueblo que era transgresor, para ver si lo podían ordenar. Pero Abel nunca conoció ley, sino que un corazón agradecido, y ya tenía dentro de él cómo ser agradecido y ser próspero. Esto le digo por si alguno dice, cuando escuche mi nombre, porque mucha gente puede hablar de mí, de Jesús también hablaban. Y me imagino, de muchos pastores hablarán y de muchos, como diciendo que nosotros vamos a ser enjuiciados por Dios. ¿Por qué? Porque enseñamos la palabra. ¿Por qué? Porque le decimos a la gente que aprende a identificar. Si nosotros no le decimos desde aquí, desde el altar: iglesia, opóngase a la ley del aborto, iglesia, no se desordene, no esté de acuerdo con eso, porque cuando usted esté de acuerdo, oiga bien, usted participa de asesinato. ¿Oyó, no? Cuando el tal hace eso, Dios habla, Dios corrige. Una cosa es que yo lo corrija a usted, le voy a dar un regaño, le voy a decir: oye, mira, ¿qué has hecho? Mira esto otro. Y ya está. Pero cuando usted se va de aquí y hace lo que quiere, yo no lo puedo corregir. Yo me he puesto aquí para corregir lo que está aquí, pero lo que está afuera, Dios lo corrige. ¿Oyó, no? Nosotros estamos aquí para aprender. ¿Cuántos quieren aprender? Yo quiero aprender siempre. No me la creo a todas. Oiga, cuando el aborto, que en realidad se llama Moloch, cuando Moloch o el aborto se legaliza en un país, viene el caos. Se cancela la vida de un ser. Antiguamente se cancelaba la vida de un ser, se lo vendía, se lo entregaba para ser próspero. Cuando eso sucede, oiga bien lo que le digo, viene la destrucción familiar. Yo he escuchado a muchos hombres, eminencia, que han dicho: yo era un niño que pasé por la etapa del aborto. Mi madre me iba a abortar. La familia le decía: aborta, termina tu carrera de abogacía, aborta, termina tu carrera universitaria, aborta, porque este niño tuviste una aventura y no aborta. Si mi madre me hubiera abortado, hoy ustedes no tendrían a este científico. Si mi madre me hubiera abortado, hoy ustedes no tendrían este doctor que ustedes dicen que es una eminencia.
Si mi madre me hubiera abortado, hoy ustedes no disfrutarían de las melodías que disfrutan porque mi madre me hubiera abortado. Cuando alguien va a ser abortado, la familia está siendo atacada y se corrige lo que Dios tiene planificado. Dios creó la familia. Dios la creó. El Estado que ministra leyes no entiende lo que es lo de Dios, porque esto se comprende por el Espíritu del Señor. Las leyes se comprenden por el Espíritu de Dios. Las ordenanzas se comprenden por el Espíritu de Dios. Pero cuando un gobierno responde a conveniencias comerciales o responde a conveniencias de la ciudadanía, porque hoy le dice, quiero andar en la calle desnudo, quiero que hagan una ley para que todo el mundo me respete, que nadie me diga nada, y el que me diga algo que vaya preso. El desorden, la ley que han aplicado en algunos países, comienza Dios a observar. Porque oiga, usted fue enviado con un plan. Lea o anote Jeremías capítulo 1 versículo 4. Dios hablando con Jeremías, y Dios le dice: antes de que tuviera en el vientre de tu mamá, vos hablaste conmigo y estuviste de acuerdo. Yo te envié para que seas profeta. Usted no sabe, pero usted habló con Dios. Sí, usted habló con Dios. Y usted estuvo de acuerdo, porque Dios le dijo: vas a pasar un momento muy duro. Vas a pasar un momento donde la gente vas a pasar un momento donde vas a perder esto. Pero usted le dijo: envíame. Imagínense, si nosotros rompemos el orden, así sea por un error, cometí un error por la infancia, por lo que sea, y decimos: vaya a abortar, la ley me ampara. Ay, Dios santo, si hacemos eso, corregimos el curso de un enviado de Dios. ¿O yo no? Un enviado de Dios. Qué interesante. Qué interesante. Dios proteja a nuestra nación. Pero le voy a decir algo. Yo sé que muchos de los que escuchan este mensaje luego lo analizan. Qué casualidad. La historia se repite siempre. ¿Cuántos han ido a pedir un préstamo a algún amigo? Vamos, che, no me dejen solo. ¿Verdad? O al menos creemos que es un amigo. Decimos: che, vení vos, vení. ¿Verdad o no? Y él ya sabe que le vamos a pedir dinero. Pero esa es una oportunidad ¿de qué? ¿Demostrar que nos ama o demostrar cuáles son sus planes con nosotros? Y entonces te dice: ¿cuánto necesitas? Tanto. Es mucho, pero te lo voy a prestar. Pero quiero que hagas esto. ¿Ya que hay? ¿Qué hay? Condición. Hay una condición. O dígame que no. Por favor, dígame que solo a mí me pasó. ¿Qué cree usted? Que nuestra nación, cada vez que va a pedir dinero a algún lado, antes de que nos den el dinero, ¿qué nos dicen? Te lo presto, pero quiero que hagas esto. Quiero que esta ley que está paralizada, quiero que esto que está paralizado, quiero que lo muevas. Que te pronuncies a favor, pero que le diga que lo debatan.
¿Sabe lo que es? Ya la ley está firmada. Estoy orando muchísimo al Señor, pidiéndole que Él nos ayude. ¿Saben lo que escucho del Señor? Y Él me dice, mi palabra se tiene que cumplir. Pero eso no quita que no pueda orar. Yo le digo, Señor, tú fuiste Abraham. ¿Cuántos se acuerdan cuando el Señor fue a Abraham? Y dijo, yo ocultaré esto a mi amigo. Porque el Señor lo consideraba su amigo. ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a destruir a una ciudad que se llamaba Sodoma y una ciudad que estaba lindante, que era Gomorra. Sodoma y Gomorra. Y dijo, ocultaré yo a mi amigo. Se va a enterar tarde o temprano y me va a decir, ¿por qué no me dijiste? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Fue a él. Y cuando llegó a él, le empezó a revelar. Allí nosotros escuchamos de la misericordia de Dios. No hay nadie en esa ciudad que clame a mí. No hay ni un justo. Y entonces empezó el Señor a escucharlo, Abraham, cómo negociaba. Y si hay tanto, bueno, está bien. A ver, veamos, ¿hay tanto? No había. Ay. Y si hay un poquito menos, pero no lo había. Pero entonces el Señor le recordó que Él es misericordioso. Y le dijo, ahí está mi sobrino Lot. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? Ahí está mi sobrino Lot. Te pido por favor que lo saques. Y la historia bíblica dice, oiga, porque esto es extraordinario. La historia bíblica dice que 2 ángeles enviados por el Señor caminaron por Sodoma. Y cuando entraron a Sodoma, fueron recibidos por Lot. Y la Biblia dice que Dios rescató a Lot, lo sacó con los ángeles, sacó a Lot, su esposa que venía de salida, se acordó lo bien que se vivía, los placeres que había, se dio vuelta y quedó convertida en estatua de sal. Salieron con sus hijas y se fueron del lugar. ¿Esto qué indica? Que en medio de un lugar, de una ciudad, de un planeta donde hay desorden y dicen yo soy el dueño, yo hago lo que quiero, porque el mundo le está diciendo a Dios, yo soy el dueño, yo hago lo que quiero, hago leyes de las cuales yo digo qué se debe hacer. Tú no eres nadie aquí. Se repite la historia. Cuando Lot tenía en su custodia a los ángeles, le dijeron, danos los muchachos que tenés ahí, queremos tener sexo con ellos. No. La Biblia dice que ahí estaban, ¿qué? Pequeños, grandes, niños, todos estaban ahí. No lo hagas. Llévate por favor, llévate a mis hijas, son virgen mis hijas, llévatela. Queremos nosotros que nos des esas 2 personas. Ahora, te vamos a hacer más mal a vos que a ellos. ¿Sabe qué significa eso? Nosotros somos los que dictamos las leyes, las órdenes. ¿Sabe cómo hay una partecita ahí? Si usted lee, dice, ¿desde cuándo tú eres juez de nosotros? ¿Sabe qué quiere decir? ¿Desde cuándo tú pones leyes aquí? Tú haces lo que nosotros queremos. El mundo
le está diciendo a toda la humanidad cómo hay que moverse. Sin Dios, sin esperanza, las leyes te van a avalar para que tú transgreda todo lo de Dios. Tranquilo, Dios no te va a hacer nada. Nosotros te perdonamos. Tranquilo, ¿quiere abortar? Aborta. ¿Qué quiere? ¿Tener sexo con niños? Ten sexo con niños. ¿Qué quieres? ¿Una ley para tener sexo con animales? Te la hacemos. Esta semana estuve leyendo una de las leyes que dije, ¿cómo se burlan de Dios? Puedes tener sexo con animales, pero, momento, te podemos llevar preso si descubrimos que en realidad utilizaste un animal con tu mismo sexo. O sea, vio que está el macho y la hembra. O sea, usted puede ser varón, ir y utilizar a un animal hembra, está todo bien, te avalamos, la ley te avala. Ahora te descubrimos que estuviste con un animal macho, ahí te la vas a saber con nosotros. O sea, tratando de poner un orden en medio del desorden, burlándose de Dios. No nos quieren enseñar, pero sí quieren aplicar leyes. No quieren enseñar a nuestros hijos, pero sí quieren hacerlos confundir y ponerlos en contra de Dios. Quiero leerles Levítico, porque a veces muchos me pueden escuchar hablar y deben pensar que nosotros somos ignorantes, que nosotros no podemos saber más de lo que hacen leyes. Yo tal vez no sepa más que alguien que genera leyes, pero sí sé de las Sagradas Escrituras y sé muy bien que cuando yo rompo algo, Dios va a hablar. Levítico 18:22. Mire lo que dice aquí. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Wow, tremendo. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, o sea, casándote con él, uniéndote con él. Ni con mujer alguna se pondrán delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Hay muchos que hacen leyes porque hace mucho tiempo que se han olvidado de Dios. Hay muchos que saben muy bien que la ciudadanía no va a la iglesia. La ciudadanía no ora. La ciudadanía no lee la Biblia. La ciudadanía no tiene una relación con el Espíritu de Dios. Entonces es fácil engañarlos. Es muy fácil engañarlos. Hay gente que dice, por favor, que salga la ley esa, que sea el aborto, porque ahí está mi hija, ella era una estudiante, ella abortó y ahora está presa. ¿Sabe que si la ley se aprueba, muchas de las mujeres que abortaron, que fueron enjuiciadas y están en la cárcel por eso, pagando por eso, nuestro gobierno o aquellos que aprueban esas leyes le están diciendo, sal, te dejamos libre? Muchas veces hay muchas personas que creen que los pastores, los apóstoles,
Los que enseñan en la iglesia son ignorantes. Tenga mucho cuidado. Aquí Dios nos puso con una vara, nos puso con un cayado para corregir y salvar. Levítico, el mismo libro que leo, nos enseña que la sodomía, el homosexualismo, el lesbianismo, el sexo con animales es perversión. Y oiga, así le digan a ustedes, practíquelo, usted aléjese de eso, pida perdón al Señor. Me he sorprendido en estos días que estoy estudiando quiénes son los países que van a ser visitados por Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Cuántos desean que Dios lo visite? Yo deseo que Dios me visite. Ahora, Dios visita a sus hijos con bendición, pero cuando Dios visita a aquellos que no quieren ser visitados, es porque los va a corregir y les va a sacudir la patita, como el pastor que le pega la pata de la oveja para corregirla. Me he sorprendido y puse en internet cuáles son los países que permiten sexo con animales, y me sorprendí. Y dice la ley que no hay ley alguna para encerrar a alguien, enjuiciar a alguien por maltrato o bestialismo con animales. O sea, quiere decir que yo puedo salir de aquí, comprar una oveja, dejar a mi esposa y casarme con mi oveja, siempre y cuando sea hembra. Y nadie me va a decir nada, todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. ¿Usted cree que eso está bien? Para algunos gobernantes eso está bien, para la ley está bien. Ahora a usted le causa ¿qué? Repulsión, algo que le da hasta asco, vómito le puede producir. Pero para aquel que está desordenado y que le dice a usted, vive una vida diferente, anímate, no seas cerrado. ¿Por qué sos cerrado? No seas tan cerrado, abrite a la vida. Hay que disfrutar otras cosas, tenés que experimentar otros placeres. Quienes pregonan eso, Dios los va a visitar, como visitó a Sodoma y Gomorra. Levítico 24, 18, 24. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras, para que lo tengan en cuenta muchos. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. O sea, toda nación que haga esto, oiga, Dios no tiene misericordia de ella. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Qué extraordinario. La tierra ¿cuántos se acuerdan de el que entregó a Jesús? ¿Quién fue el que entregó a Jesús? ¿Se acuerdan? Judas. Usted sabe, en la Biblia, Judas estaba muy cerca de Jesús, se movía con Jesús, pero en un momento la maldad que entró en él llevó a traicionarlo a Jesús. Y la historia cuenta que él se arrepintió. Oiga, él se arrepintió. Agarró las monedas y las llevó a los sacerdotes que lo habían engañado. Pero Jesús, ¿qué? Ya había sido crucificado.
Entonces, al no hallar el perdón, dice que fue, buscó una soga y ¿qué hizo? Se ahorcó. Y este pasaje que leí, que la tierra vomitó a sus moradores, me recuerda quien traicionó a Dios. ¿Qué es lo que pasó? ¿Sabes lo que pasó? Compraron un campo de sangre se llama. Y en ese campo dice que intentaron enterrar a Judas, ya que era dinero de él, lo enterramos ahí. Pero la tierra se negó a recibir el cuerpo de él. No había manera. Dice que ellos intentaron abrir la tierra, pero la tierra se negó a recibir a alguien que había traicionado, alguien que había ido en contra del mismo Dios. ¿Qué cree usted? Si la naturaleza habla, no podemos aprender de eso. No podemos entender al menos la naturaleza. Dios dice que todos aquellos que practiquen tales cosas, la tierra los va a vomitar. Yo no tengo que pensar mucho en esto, solo tengo que empezar a atar información de las cosas que he leído. ¿Cuántos han visto ahora en este momento uno de los volcanes que está en erupción? ¿Qué hace el volcán? ¿Sabe qué hace? Vomita. Le llaman lava. ¿Qué hace? Vomita. Cuando Dios dice vomita, ¿qué significa? Significa que la tierra va a estar en fuego, en llama. La tierra va a querer vomitar, va a querer expulsar, o sea, los va a quemar vivos. Yo soy muy duro, ¿no? No, solo interpreto la palabra y solo digo lo que la palabra me muestra que va a suceder. ¿Está conmigo? No sé si está conmigo ahí. Ay, no sé. Siga conmigo, el 26, 18, 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora en ¿dónde? En vosotros. O sea, el Señor le está diciendo: aquí a esta casa, ¿qué eres? No, yo soy extranjero. No, yo soy de acá. Bien, el Señor te dice: ni de acá ni de allá. Guarda la palabra. Alguno puede decir: no, yo no tengo nada que ver con esta iglesia. No tiene nada que ver tampoco con eso. Tiene que ver con Dios. ¿Oíste? Tiene que ver con Dios. Dios te trajo hoy aquí es para que escuches esto, porque te quiere ayudar, porque te ama, te quiere salvar. Ojalá puedas entender eso. Sigo. El 27. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. ¿No tienen memoria algunos que hacen leyes? No leen la Biblia. Por eso hacen leyes para ponernos en contra de Dios. Pero usted tranquilo, usted simple, humilde, cállese la boca. ¿Vio que le dije que el sabio calla? Dice: no, yo no, yo quiero oír tu sí. No, yo voy a callar. ¿Qué? Habla tú. No. El que calla pasa por sabio. Acuérdese de eso. Sigo. El 29. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas
que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Wow. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, Dios. Póngase sobre sus pies.